Hola, soy Victoria Moradell, periodista y formuladora cosmética. Con este podcast quiero poner un altavoz a profesionales expertos en salud, sostenibilidad, bienestar y belleza natural. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar con la doctora Silvia Díaz Cruz, autora principal del estudio que ha sido noticia nacional con titulares como este. Detectan varios compuestos químicos típicos en cosméticos en muestras de cordón umbilical de bebés recién nacidos. Silvia Díaz Cruz es doctora en química analítica y doctora europea por la Universidad de Barcelona. Desde 2012 es investigadora científica titular en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. Doctora, cuéntanos cómo surgió el interés por esta investigación o cuál es el motor que mueve a un equipo de científicos a examinar muestras del cordón umbilical. Hola, pues buenos días. Bien, yo he estado estudiando durante mucho tiempo lo que es el medio ambiente y sabemos perfectamente que estamos expuestos a todo lo que nos rodea. Por tanto, ¿por qué no pensar que cosas que encontramos en el medio ambiente las podíamos también tener nosotros en nuestro organismo? Entonces, de aquí surgió, a través de los estudios iniciales que hicimos en el medio ambiente, que observamos que ciertos compuestos, como pueden ser, por ejemplo, estos filtros solares, se encontraban en organismos marinos. Y, por ejemplo, observamos la transferencia en mamíferos marinos, como por ejemplo en delfines. Entonces, claro, la pregunta está ahí, es decir, si los mamíferos lo transfieren a sus crías, nosotros que utilizamos este tipo de compuestos, ¿no estaríamos también transfiriéndolo a nuestros fetos? ¿En qué consistió el estudio? O sea, ¿cómo realizasteis la muestra? Bien, este estudio se ha llevado a cabo en colaboración con el Hospital de San Juan de Dios, de aquí de Barcelona. Como sabemos, es un hospital materno-infantil pues muy prestigioso. Ellos disponían de una serie de muestras de cordón umbilical y a través de otros estudios previos que habíamos hecho con ellos en placentas, pues se nos ocurrió que no solo encontrar estos compuestos, como habíamos hecho antes, en esas placentas era importante para definir una posible transferencia, sino que demostrar que a través de la sangre es el vehículo por el cual sí que llega al feto, nos pareció muy interesante. Entonces, pudimos seleccionar 69 muestras de madres normalmente entre los 30 años, el 50% aproximadamente, algo más, eran primíparas, es decir, que era su primer hijo. Y la ratio entre niño y niña fue más o menos algo más de niñas que de niños, alrededor de un 58% de niñas y algo menos en niños. ¿Es probable que se transfiera más en madres primerizas esa transferencia o por qué esta elección? Bueno, la verdad es que la elección fue tal que las madres dieron su consentimiento, eran de las que se disponía, porque bueno, hay que hacer una toma de cordón, también en ocasiones no todos los cordones pueden ser válidos, entonces digamos que era de las muestras que se disponía, pero sí que es cierto que las madres cuando son primíparas transfieren probablemente más cantidad de sustancias a los fetos porque las tienen acumuladas en su organismo. No a través de la sangre, porque la sangre es un vehículo relativamente rápido, pero si los tienen, por ejemplo, acumulados en la leche materna, después al amamantar, sí que es cierto que el primer bebé recibiría la dosis completa de esa madre, mientras que el siguiente bebé recibiría solo la acumulada durante el periodo entre los dos partos. Y entonces, ¿qué os encontrasteis? ¿No? Lo que ya buscabais, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo que encontramos es lo que pensábamos que íbamos a encontrar, que sí, filtros solares encontramos, parabenos también encontramos, y básicamente los íbamos buscando con una metodología muy dirigida para ver si estos en concreto se transferían. Una vez que realizamos ese estudio, también pensamos en hacer un abanico más amplio para determinar si habían otro tipo de sustancias también que se transferían. Y bueno, encontramos algún fármaco, también encontramos algunos de los derivados de las anestesias que se ponen para los partos, pero bueno, también hemos encontrado algún plastificante, algún fármaco que no son los típicos que se dan en el periodo del alumbramiento, y también algún derivado o contenido en los tintes de cabello también. Uh-huh.
La exposición química durante el embarazo es especialmente preocupante, ya que el bebé es muy vulnerable y todavía no se han desarrollado sus sistemas de desintoxicación. Entonces, ¿crees que debería haber una regulación especial para los productos de consumo de las madres gestantes? Es decir, a día de hoy lo más normal es que las mujeres embarazadas consuman cosmética apta para consumo general. Y no sé, ¿crees que sería bueno establecer una línea especial para ellas o cómo lo ves de viable? A ver, en el fondo, los resultados que hemos obtenido en este estudio, como eran 69 muestras, no es una gran población analizada. Entonces, lo que tenemos que considerar es como una base y una alerta de decir, demostramos que ciertamente estos compuestos, estos filtros solares, traspasan esta barrera placentaria, llegan al feto. Por tanto, hay que ver cuál es la dimensión real en una muestra, en una población muchísimo más grande, de miles de personas, y posteriormente estudiar estos efectos. En cualquier caso, por ejemplo, a nadie se le ocurriría atiborrarse a ibuprofeno estando embarazada. Pues a lo mejor tampoco sería muy buena idea ponerse crema solar constantemente durante todo un verano estando embarazada. Digamos que no se trata de asustar, sino simplemente se trata de informar y a partir de ahí considerar qué medidas debemos de tomar. Y efectivamente deberíamos tener en cuenta que ciertos compuestos están traspasando la barrera placentaria, están llegando al feto, así como otros que tenemos ya muy asumidos en nuestro día a día que no debemos utilizar cuando estamos embarazadas. O sea, adoptar un poco lo que se conoce como principio de precaución, ¿no? Tampoco asustarse, ¿no? No. Que ya bastante tienen las mujeres embarazadas, ¿no? Con esa incertidumbre y todas las pruebas a las que se tienen que someter. Y bueno, es una época para disfrutar. Efectivamente, estoy súper de acuerdo. Pero bueno, pues con toda la información que tenemos, principio de precaución y reducir al máximo esa posible exposición, ¿no? A estos compuestos. ¿En qué puede afectar al bebé esta llegada de tóxicos a través de la placenta? A ver, los compuestos que hemos determinado son de la familia que se conoce con el nombre de benzofenonas, porque son derivados de una sustancia que se llama benzofenona. Debido a su estructura química, es muy similar a otros compuestos que sí que sabemos que traspasan la barrera placentaria y que pueden causar efectos pues, neurológicos o tóxicos de cualquier otro tipo y disrupción endocrina, por ejemplo, dioxinas, plaguicidas, etc. Entonces, estos compuestos pueden incidir tanto en la salud de la madre, en el desarrollo del parto y también una vez en el feto o en el bebé. Entonces, en cuanto a la madre, ya en el principio del embarazo, lo que puede ocurrir es que la placenta no se coloque bien desde un inicio y conlleve la preeclampsia hacia el desarrollo del parto, con lo cual hay problemas porque se puede adelantar ese parto, puede ser que no llegue a término, etcétera. Entonces, en el caso de la madre, básicamente sería una vez embarazada. Esto, previo embarazo, podría sufrir de endometriosis o algún otro tipo de molestia en su organismo. Y en el caso del feto, lo que se ha observado es que hay una cierta diferencia entre lo que ocurre a los niños y a las niñas. Curiosamente. Lo que vemos es que en primer lugar puede ocurrir que el embarazo no llegue a término, se adelante, y las niñas pueden nacer con un peso más bajo del que les corresponde por edad gestacional. Curiosamente, a los niños les ocurriría al revés. Serían más grandes, o sea, con más peso, la longitud del fémur más grande, la circunferencia craneal también en el caso de los niños. Sería como un poquito más grandes de lo normal en el caso de los niños y de las niñas justo al revés. Otra de las cosas que sí se ha observado, hay muy poquitos estudios, porque la verdad es que se han determinado muy pocos, son matrices que son muy complejas, no solo de obtención, sino de análisis. Entonces hay muy poquitos estudios, por eso nosotros queríamos difundir lo máximo posible para que los que vienen detrás puedan continuar con estos estudios sabiendo que efectivamente están ahí, que se transfieren, ver efectos y demás. Hasta el momento lo que indican los estudios que existen es que, por ejemplo, en el caso de la avobenzona, tiene un efecto de favorecer el crecimiento de las células grasas, lo cual hay algún estudio ya sobre obesidad infantil. Entonces, ahí, por ejemplo, ya veríamos un efecto no tan en recién nacidos como os comentaba antes. Lo que también se ha observado es que tanto en las niñas como en los niños, el desarrollo de la edad de la pubertad se puede o adelantar o retrasar
depende también en los casos. Y en el caso, por ejemplo, de la benzofenona 3, que es la más típica, que ya está prohibida en algunos lugares, lo que ocurre es, entre algunos otros casos, uno que es bastante delicado, que es el hecho de que no se desarrollan bien el número de células del intestino. Entonces, el intestino, los movimientos que hacen que se pueda, digamos, eliminar los desechos corporales, pues ese movimiento, esa elasticidad no la tienen porque les faltan las células. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se producen obturaciones en el tracto intestinal, de forma que estos niños sufren de problemas intestinales un poco a la larga. Es lo que se conoce como la enfermedad de Histrup. Hay algunos niños que sí que la sufren. En principio, de momento hay estos estudios y viene a ser lo que se indica. Bueno, que no es poco, ¿eh? Me llama mucho la atención la persistencia de ciertas sustancias, ¿no? Que en algunas ocasiones algunas personas pueden cuestionar si cierta cosmética o ciertos ingredientes que están compuestos dentro de esa fórmula pueden atravesar la piel, y se está demostrando, ¿no? Habéis podido demostrar que no solamente atraviesa la piel, sino que pueden llegar a sangre, atravesar la placenta, y no solamente eso, sino que pueden llegar a acompañar a los bebés, a los niños durante varios años, ¿no? Después de nacer. Me parece alucinante la capacidad de persistencia de ciertos compuestos. A ver, exactamente no sería la persistencia del compuesto como tal. Cuando ingresa en nuestro organismo un compuesto tóxico, el organismo tiende a eliminarlo. ¿Y qué es lo que hace? Pues hace una serie de reacciones químicas que pueden ser de conjugación o de degradación directamente, lo metaboliza de forma que lo puede excretar o bien en la orina o bien en las heces. Sería el proceso estándar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en ocasiones, nosotros lo hemos encontrado pues en peces, en delfines, en pájaros, el problema es que el metabolito que genera para eliminarlo de forma fácil, pues también se queda en el organismo. Entonces esto en los animales lo que provoca es no solo la bioconcentración, es decir, se nos concentra en el propio animal, sino en la cadena trófica, es decir, la presa cuando se come, el depredador cuando come a la presa, incorpora todo lo que lleva la presa más lo suyo. Eso se llama biomagnificación. A medida que subimos en la cadena trófica, nosotros estamos arriba, va aumentando, porque tenemos no solo nuestra exposición, sino la directa que también ha sufrido el elemento que nosotros hemos utilizado. Es decir, que más bien en cierta manera modifica, ¿no? Digamos que lo que ocurre, por ejemplo, en estas enfermedades o en estos procesos, no es que el compuesto se quede ahí y vaya haciendo ese efecto, sino que en el momento en que ingresa en el organismo hace un efecto que se traslada en el tiempo, causando esto a posteriori o en aquel momento. Pensemos que la época del desarrollo fetal es la más importante, en la que más se desarrolla en menor tiempo. Y también en la época de la pubertad, es decir, es cuando más crecemos, cuando estamos en el periodo, en el interior de la madre, y después ya en la época de la adolescencia. Entonces, cualquier sustancia que se le pase prenatal, es decir, antes del nacimiento, la ratio en relación al cuerpo del organismo donde va a parar esa concentración es enorme, porque pasamos de una cierta cantidad en la madre que pesa a lo mejor 60 kilos a un feto que pesará 2 kilos o 1,5. Entonces, claro, la concentración es extremadamente superior. Y además, pues como comentábamos antes, ¿no? Que son muy vulnerables, que no tienen todavía desarrollado ese sistema de desintoxicación, entonces pues se magnifica, ¿no? ¿Qué significa que los filtros químicos y los conservantes parabenos sean disruptores endocrinos? A ver, la palabra disruptor endocrino yo creo que ya va calando, ¿no? en la sociedad en general, y creo que todo el mundo más o menos ya entiende el significado. Un disruptor endocrino es básicamente una sustancia que tiene una estructura química muy similar a nuestras hormonas, que son las que regulan todos nuestros procesos en el interior del organismo. ¿Qué ocurre? Que el organismo es listo, pero quizás no tanto, y entonces un poco le engañan. Como tiene la misma estructura, pues puede suplir a las hormonas, pero el problema es que, aunque aparentemente sea igual, las funciones que tiene una hormona no las tiene este compuesto, de forma que entorpece el desarrollo correcto de los procesos en nuestro organismo. ¿Y qué efectos tiene en la salud de mujeres embarazadas cuando entran estos disruptores endocrinos en sus cuerpos? A ver, cualquier disruptor endocrino lo que digamos, imposibilita son ciertas funciones. Principalmente suelen ser las reproductivas, o, por ejemplo, puede haber más infertilidad, puede haber problemas de desarrollo de un parto.
por ejemplo, los problemas de preeclampsia, según cuando aparecen, pues puede llevarte a un aborto. Es decir, sí que afectan no solo a las embarazadas, a todo el mundo, pero a las embarazadas en especial, porque como en ese periodo se tiene un balance hormonal muy cambiante, muy rápido, muy complejo, pues ahí pueden ir actuando, digamos, con una celeridad que en otros periodos de la época de la mujer en su vida no sería tan rápido, tan mecanizado todo, sería un poquito más lento. En este caso no, vamos así muy embaladas, ¿no? Entonces todo esto afecta bastante. Y entonces, ¿qué efectos podría tener en la población general, ya no solamente en mujeres embarazadas? A ver, el tema está en que no se han analizado mucho estos contaminantes en muestras humanas. En realidad, básicamente cuando empezaron de hecho la utilización de los filtros solares viene siendo más o menos habitual a partir de los años 30, cuando ni más ni menos que Coco Chanel lo puso de moda. Entonces, vaya. sí, pues se fue con unos amigos a la Riviera, vino morena y todo el mundo le encantó el color. Dijo, mira, pues a partir de aquí nos pondremos todos morenos. Entonces, digamos que el problema radica en que nos afecta a todos, no solo a mujeres, también a hombres. También lo que se ha visto, por ejemplo, que hay una bajada en la calidad del semen y principalmente incluso en adolescentes. También se ha visto. Se van viendo cada vez más posibles efectos relacionados con, por ejemplo, el tema de la fertilidad es uno, y también la opción, esto se ha visto más de forma ambiental, pero el hecho de que estemos en una situación de imposex, quiere decir que quizás las características sexuales tan definidas como hasta ahora no estarían siendo tales, sino que a lo mejor estaríamos pasando más hacia una cierta feminización. Y esto enlazaría bastante con la bajada también de la calidad de este semen, por otra parte. Y si la mujer también tiene problemas de infertilidad o de acondicionamiento de la placenta al inicio del embarazo, pues todo ello sí que es verdad que puede llevar a lo mejor a estos problemas de fertilidad que ahora también estamos empezando a ver, que tenemos una fertilidad muy baja y muchas veces se achaca más a la edad de la madre o en el momento del embarazo, y a lo mejor habría que considerar otros factores también. Uh-huh. También deberían tener especial atención las madres lactantes, ¿no? Que ya has comentado que pueden pasar ciertas sustancias a la leche materna, pero ¿de qué manera afectan estos disruptores endocrinos respecto a una madre que está lactando, ¿no? Ese bebé que se alimenta de esa leche, ¿también pueden pasar por ahí? Sí, a través de la leche materna también pasan, porque también hemos hecho estudios, hicimos estudios con el Banco de Leche de aquí de Cataluña, y encontramos que sí, que se traspasaban estos compuestos también, la menzofenona 3, oxibenzona, a través de la leche materna. ¿Qué puede causar? Pues un poquito lo que comentábamos antes, que puede causar esos efectos de disrupción endocrina a más largo plazo. Y la única, bueno, digamos que hay muy poquitos estudios, pues precisamente por eso, porque son muestras muy complicadas de obtener. Pero de todas formas, en todas estas muestras que nosotros analizábamos, que en concreto eran muestras del banco de leche que las madres que tienen una excedencia las donan para que los bebés que están en incubadoras en hospitales tengan una mejor supervivencia. ¿Eso qué es lo que indica? Que sí o sí, bajo cualquier condición, hay que amamantar a los hijos. Es muy buena, digamos, es casi una necesidad tanto para la madre como para el hijo, el poder disfrutar de la protección que te da lo que es una leche materna. Y eso no es de hecho, por eso se hace. Sí, eso por encima de todo, sí, desde por luego. supuesto. Sí. Entonces, lo que os comentaba, igual que los filtros solares los hemos detectado, también hemos detectado nicotina. Y dices, bueno, las madres tampoco deberían de fumar si están embarazadas, pero bueno, también se hace, y también hemos detectado otros fármacos. Por tanto, como decíamos, a ver, estoy embarazada, no me tiño el pelo, no tomo café, no fumo, tal. Claro. Bueno, siempre hay un porcentaje que al final pues no cae, pica y lo hace. Claro. Además de los cordones umbilicales, también se han encontrado disruptores endocrinos procedentes de filtros químicos y parabenos en la sangre menstrual. Entonces, esto quiere decir que la presencia de estas sustancias puede alterar también el sistema hormonal de las mujeres y con ello también nuestros ciclos menstruales. No has hablado de la fertilidad, de toda la etapa del embarazo, pero que esté en nuestra propia sangre menstrual es un indicativo
Bueno, muy evidente, ¿no? De que algo está pasando ahí con nuestros ciclos menstruales tan importantes en las mujeres. todo, digamos, el sistema endocrino, cuando tú pones en contacto un disruptor endocrino, afecta todo. Entonces, el hecho de que lo podamos tener en la sangre menstrual o en otro tipo de sangre es que es la misma sangre. Es decir, la sangre que va por el cordón umbilical es tu propia sangre. Es decir, la de la menstruación o la de si te cortas un dedo, pues la que te sale, exactamente la misma. El problema es eso, que cuando se atraviesan ciertas barreras y se ingresa en el torrente sanguíneo, a partir de ahí se distribuye por todo el organismo. Entonces, como comentaba antes, sí puede haber casos en los que la menarquia y demás, es decir, el que aparezcan o no, pues eso, la regla o el desarrollo pubertal, sí que se ve afectado. Puede salir, digamos, puede haber una aceleración o una deceleración de más o menos lo que suele venir siendo habitual. De hecho, piensa que en la Food and Drug Administration de Estados Unidos, la que gestiona todo el tema de los fármacos, de las drogas y de los temas de alimentación, hicieron un estudio para ver estos filtros solares, qué es lo que ocurría con ellos. Entonces, a los proveedores, los fabricantes, se les preguntó y les dijeron: haced, por favor, unos estudios para ver qué efecto pueden tener en la población. Todavía no los han hecho. Entonces la FDA en el 2019 decidió hacerlos ellos. Entonces un estudio que publicaron indicaba que un protector solar que se lo habían puesto durante ciertas horas durante un día a población de diferentes edades, lo que se observó es que en el torrente sanguíneo, después como de unas 14 horas, había hasta 400 veces por encima el valor que ellos consideran límite para empezar a analizar alguna sustancia. Es decir, la FDA ha marcado un umbral de 0,5 microgramos litro, es decir, menos de la millonésima parte de un gramo en un litro de sangre. Si supera eso, hay que investigar. Pues bien, en este estudio la propia FDA determinó que entre 350 y 400 veces estas sustancias lo superaban, ese lindar. Y por hacer un poco un esquema, ¿en qué tipo de productos de higiene encontramos todas estas sustancias? Hemos hablado de protectores solares con filtros químicos, también cosmética que tenga parabenos, tintes para el cabello químicos. ¿Me dejo alguno? Bueno, la verdad es que se asocia siempre los filtros solares a la crema solar, al protector solar que nos ponemos en verano para ir a la playa. Y es efectivamente el que más lleva en concentración con respecto al volumen de producto, pero es que están en todas partes, o sea, en las hidratantes labiales, en las lacas de uñas, en la gomina del pelo, en los sprays, en los champús, en la ropa, en los recipientes, en los parasoles, en materiales plásticos, es decir, están en muchos productos que utilizamos diariamente. Yo cuando me enteré de lo de las lacas de uñas, como no me las suelo pintar, pues bueno, no soy experta en materia, pero digo, ¿cómo pueden llevar filtros químicos las lacas de uñas? Pues por lo visto es como para que cuando te dé el sol no se modifique el color, ¿no? O sea que Exacto. En cosas impensables Sí. o que la población normal no piensa, Sí. pues es que también puede llegar a ver, ¿no? Entonces Sí, normalmente es muy complicado. Los protectores solares o las pantallas solares se suelen utilizar con dos motivos. Uno, para protegernos, el pelo, las uñas, la piel, pero también para proteger el material que contienen. Entonces hay envases, bueno, últimamente creo, lo sabréis vosotros mejor que yo, que hay más interés por conocer el producto y entonces los envases suelen ser transparentes, porque quieres saber cuánto hay, qué color tiene, qué aspecto es. Parece como que te genera, supongo, más confianza o escoges el que te guste más. Claro, lo que hay dentro, si le da el sol, se estropea. Pues, ¿qué tienes que hacer? Proteger el envase para que no afecte al producto. Por ejemplo, las ensaladas que tomamos en un recipiente plástico, que las tienen pues, en el buffet de cualquier pues, restaurante, tienda, bar, ¿qué es lo que ocurre? Que le va dando el sol. Si lo dejamos ahí toda la mañana, cuando fuéramos a comerlo a las 3 de la tarde, la lechuga estaría toda fea y no nos gustaría comérnosla. Entonces hay muchos materiales que lo llevan sin saber nosotros probablemente que están ahí. Entonces, lo que sí que es cierto es que los productos son diferentes. Normalmente, los de cosmética no son los que utilizamos en los materiales y al revés. Algunos sí. Y entonces estas bolsas de ensalada, se supone que estos compuestos están ahí, pero pueden llegar a transferirse a los alimentos, a lo mejor si les da sol, ¿no? O se degrada un poquito la bolsa o le da calor.
pues bueno, puede estar ahí la posibilidad, Bueno, ¿no? podría ocurrir. Por eso, entre otras cosas, por ejemplo, los que os comentaba antes, estos compuestos, los filtros solares orgánicos, tienen estructuras complejas, son insaturados y de ahí que absorban la luz. Pero son parecidos, por ejemplo, al bisfenol A o algún tipo de dioxina o algún otro tipo de compuesto, que tenemos muy claro que ya nos dicen, no metáis nada plástico en el microondas, no utilicéis los tuppers tal, que sean de vidrio, que sean... Bueno, pues es por todo ello. Sí Claro. que siempre hay un riesgo y hay documentado que digamos que de los contenedores migra cierta cantidad de posibles sustancias hacia el alimento que contienen. Hablemos más en profundidad de la oxibenzona y del octocrileno, que son los filtros químicos que se incorporan en formulaciones pues, de cremas, aerosol, de lo que sea, para protegernos del sol y que has podido detectarlos en cordones umbilicales de los recién nacidos. Bueno, pues según el reglamento sobre los productos cosméticos número 1223/2009, ambos están admitidos en los productos cosméticos y se pueden utilizar como filtro UV en productos de protección solar en concentraciones de hasta el 6 y el 10% respectivamente. ¿Qué pasa? Que ante la sospecha de disruptores endocrinos, en 2019 se pidió al Comité Científico de Seguridad de Consumidor de la Comisión Europea que evaluara su seguridad. ¿Y qué pasó? Pues que entonces se determinó que la oxibenzona no era segura al 6%, sino en una concentración bastante menor, que lo que se fijó era que estuviera en máximo 2,2%, es decir, casi unas 3 veces menos, ¿no? Es bastante llamativo. Entonces, han pasado 14 años tratando de reducir la concentración máxima permitida, pero la pregunta que quiero hacerte es si hay alguna dosis segura de estos disruptores, de estas sustancias, o no sería mejor tratar directamente de eliminarlos, ¿no? Más que tratar de reducir la dosis máxima permitida. A ver, yo creo que en la pregunta está la respuesta, es decir, si 14 años no lo han modificado, es porque no han encontrado la manera de realmente decidir cuál es la dosis aceptable. Como os decía, hay muy poquitos estudios al respecto. Los que están más avanzados son Estados Unidos. La FDA va más allá. Entonces, ellos sí que han fijado este nivel en sangre, de 0,5 microgramos por litro. Aquí lo que suele haber son porcentajes sobre la cantidad de producto, pero estamos hablando de cosas muy distintas. Una es concentración en sangre, nuestro interior, y lo otro es lo que tú puedes llegar a poner en un producto. Claro, es complicado porque nadie te dice cuántas veces tienes que ponértelo al día, ni qué cantidad te tienes que poner, si 1, 2 capas, 3 o no sé. Es muy complejo. Entonces, realmente, una dosis que sea segura es 0, porque no debería estar. Eso por supuesto. Y sí, estoy de acuerdo en la idea de que, bueno, hay que prohibirlos por varios motivos, no solo por nosotros, sino también por el medio ambiente. O sea, lo que no podemos es nosotros, protegernos, por ejemplo, de la radiación solar, cuando lo que estamos haciendo es, a raíz de protegernos nosotros, pues afectar al medio ambiente y, por ejemplo, puede llevar a una pérdida de biodiversidad, porque una vez que estas sustancias llegan al medio ambiente, no afectan por igual a todos los organismos. Es decir, una alga con una nanopartícula se bloquea su punto de conexión con la entrada de nutrientes y muere, pero no muere porque el óxido de titanio o el óxido de zinc sea tóxico, muere porque le obtura su entrada de alimentación y muere por hambre. Una alga no muere por toxicidad, por ejemplo. Entonces, a ver, yo creo que lo que habría que hacer es, por ejemplo, como en Estados Unidos, que sí que han decidido que hay 3 categorías de filtros solares. Además, ellos restringen, creo que son a 17, y aquí estamos hablando de 27. Aquí en Europa somos menos restrictivos. Entonces, allí solo hay 2 compuestos que consideran que son seguros y que protegen, que son los 2 óxidos de titanio o de zinc, los minerales, los físicos, y los demás hay varios que están absolutamente prohibidos, que son, bueno, el PABA y algunos derivados de la trolamina, que ya se sabe que son cancerígenos con toda evidencia, pero el resto estarían en la calificación como GRASE 3, que necesitamos más evidencias de efectos para determinar cómo y en qué cantidad pueden ser, afectar de forma negativa al organismo. Por eso digo, es que son estudios muy recientes y todavía no tenemos el background como puede ser, por ejemplo, de plaguicidas o dioxinas que llevamos con ellos desde, bueno, no sé cuántas décadas atrás, ¿no? Entonces, por eso el interés de este estudio era eso, evidenciar que esos compuestos están ahí, tenemos que verlo. Otra de las cosas que no se ha estudiado y en el futuro, pues a lo mejor si tengo oportunidad me gustaría, es en la etapa mayor, las personas más mayores.
cómo les afecta a ellos, porque claro, también utilizan filtros solares, están, a lo mejor una vez que estás ya, pues que no tienes que ir a trabajar, te dedicas a pasear más por la playa o a hacer más vacaciones o a, no sé, a lo mejor la radiación solar les afecta y utilizan mucho protección. Es decir, hay todavía muchísimos puntos por estudiar y por intentar encontrar las evidencias que al final nos lleven a poder decir que este es el umbral y de aquí no podemos pasar. Sería súper interesante ese estudio también, por supuesto que sí. Volviendo un poco al tema del medio ambiente, es que es imposible que no te pueda interesar el medio ambiente, la naturaleza, ¿no? Porque formamos parte de ella. Es decir, una persona que se pone un protector solar, que se baña en esa playa, que, bueno, no sé hasta qué punto también, luego ya bañándote, pues es que ese agua si está llena de todos esos compuestos, pues bueno. Pero claro, si luego afecta también a los animales y luego estamos comiendo esos animales, es que al final formamos parte de ello, ¿no? Y vemos que todo es un ciclo y que no solamente esto está afectando a la salud humana, sino que también a las aguas, ¿no? En las que nos bañamos, plagados de estos... Sí. El caso más destacado y donde se empezó a darse cuenta que quizás estos compuestos químicos eran perjudiciales fue en una observación que se hizo sobre los corales. Los corales, bueno, digamos, tienen unos microorganismos que los recubren, que son los que le dan el color, la vistosidad. Entonces, si hay filtros solares, lo que se observó es que estos, digamos, esta superficie de microorganismos iba muriendo. Entonces se iba blanqueando el coral porque perdían tono y demás. Y lo que se ve es que las plánulas, o sea, los corales pequeñitos que van creciendo, también se ven afectados en cuanto a su forma. El esqueleto es duro. Entonces lo que hacen es adoptan formas extrañas, no crecen como debieran, para concentraciones realmente muy bajas, muy bajas. Y en los estudios de Hawái lo que hemos observado es que en concreto de la oxibenzona, que es la mezofenona 3, que tardaba 48 horas en irse del punto del agua donde se había medido. Entonces, con un modelo de las corrientes, pues vemos que está 48 horas allí permanente. Entonces, es bastante tiempo de exposición para un organismo marino. De las características que estamos hablando. Pues son peces pequeñitos, son algas, son corales, etcétera. Y todo está muy impactado. Y en ciertas playas que sí que son muy turísticas, ¿no? Que viven de ello, están hasta prohibidos. Sí. De los estudios que hicimos en Hawái y en Hanauma Bay, que es una de las playas más típicas, es que al año pueden llegar, pues no sé si era del orden de 13 millones de personas, increíble. Y en Palau, bueno, aquí conseguimos, al final hemos conseguido con mi colega que es un biólogo marino estupendo, Craig Downs, con él hicimos muchos estudios ahí en Hawái. Ahora estamos pendientes de hacer otro en el que comparamos la presencia de filtros solares durante la pandemia y post-pandemia cuando ya hubo turismo. Wow. Entonces, bueno, las comparaciones son increíbles. Y de los estudios que habíamos hecho previos, pues allí sí que encontramos niveles que eran tóxicos para un montón de especies de coral. Y eso fue uno de los motivos por el cual al final conseguimos que prohibieran tanto la oxibenzona, la mezofenona 3, como el octinoxato, que es otro de los compuestos que aquí nosotros no hemos encontrado. Y en Palau es muy bonito porque no sé si hay seguidores vuestros que les guste hacer submarinismo con medusas, porque hay unas medusas que no pican y estas están en una isla de la Micronesia, en las islas Palau. Entonces la gente iba allí. ¿Qué pasó? Pues que iban desapareciendo las medusas doradas. Entonces, a través de un estudio que hicimos allí y demás, pues también conseguimos que al final prohibieran la utilización de esos compuestos. Y solo está permitido la utilización de compuestos que lleven filtro solar mineral. Ajá. Bueno. Entonces, hay incluso multas, quiero decir, realmente desde el año 2020 y 2021 en cada uno de ellos hay esta prohibición y hay pues esta penalización. Yo misma que estuve en México hace ya bastantes años en una playa muy turística en Xcaret. Había un cartel súper grande en la entrada cuando todavía no se hablaba demasiado de todo esto a nivel general, ¿no?
que ponía revisa tu protector solar y si tiene todo esto, o sea, una lista larga de ingredientes, deposítalo aquí. Y había un contenedor hasta arriba de filtros solares químicos, entonces te decían, bueno, estos son los que sí que puedes utilizar y ahí tenían su tienda y tal. Y pues llama mucho la atención que dices, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿No? Pues obviamente no quieren destruir su paraje natural que es tan preciado, ¿no? Bueno, imaginemos en el hipotético caso que hay una dosis segura de estos filtros químicos, pero la pregunta es cómo poder controlar esta dosis segura, ¿no? Porque si ya vemos que es muy complejo, que hace falta mucha más investigación, pero es que, sobre todo, en cremas de protección solar que tienes que renovar, se supone que la recomendación general es cada 2 horas o incluso tras cada baño. Me estoy refiriendo un poco al efecto cóctel, ¿no? Es posible controlar esa dosis que utiliza cada persona, sobre todo en productos tan complejos como es la protección solar, que se suelen aplicar en una superficie tan grande y que no sabes realmente, porque claro, se supone que hay que renovarlo cada tanto tiempo, con tanta frecuencia, porque se supone que sudas o se supone que te has bañado, pero depende de cuánto dure el baño, es tan variable esta recomendación y si no has sudado lo suficiente o no te has bañado lo suficiente y tu protector persiste y tú lo estás renovando cuando no hace falta, o sea, me parece que hay que tener en cuenta tantos valores como para determinar hasta aquí es seguro, es que... Sí, realmente es complejo, pero precisamente por el principio, pues digamos, de seguridad y estar, digamos, con unos márgenes que no puedan llevar a algún efecto negativo. Sería algo parecido como se hace en la farmacocinética, es decir, nosotros ingerimos, tenemos que saber cuál es la dosis máxima que podemos ingerir un medicamento. Pues aquí podría ser algo parecido, hay que hacer estudios mirando diferentes escenarios, un escenario con máxima exposición, intermedia, mínima, hacer muchos estudios y llegar a determinar, porque claro, depende, como tú bien dices, mucho de la práctica de cada uno, pero por ejemplo se han hecho algún estudio en alguna zona de playa que podemos llegar a introducir en el agua en el que nos estamos bañando hasta 58 kilos de crema solar al día. Entonces, también, por ejemplo, en Estados Unidos las ventas son brutales y, por ejemplo, lo que se vende en un año en Estados Unidos de protector solar, pues cabría como en 6 piscinas olímpicas. O sea, bueno, o sea, son toneladas. Además, es a nivel global. Lo que ocurre además es que hay productos o filtros solares que en algunas zonas están prohibidos, en otras no. Entonces, cada legislación, cada país legisla de una manera distinta. Por ejemplo, en Asia también está relacionado con el tema de la alimentación, como en Estados Unidos. Nosotros aquí no, estamos en Europa en general, estamos con la normativa cosmética, no con la normativa de medicamentos o de alimentos. Entonces, claro, también es complicado eso, porque no son los mismos ni son los mismos porcentajes que se aceptan en un sitio u otro. Pero en cualquier caso, para resumir, habría que ver diferentes escenarios de máxima y de mínima exposición y a partir de ahí hacer estudios de toxicidad para ver qué efectos puede causar y decidir pues un umbral. Pero yo me temo que esto aún faltará unos años. Yo creo que igual todo puede ir un poco encaminado hacia la adopción de hábitos saludables, ¿no? Porque me da la sensación de que se ha impuesto, ¿no? Que bueno, que no pasa nada, que tú puedes tomar el sol lo que tú quieras, tú te pones tu protección solar y tira para adelante y esto de estamos todo el día metidos en oficinas y luego llega julio y me quiero tirar en la playa 8 horas, o sea, esto realmente no es nada saludable, o sea, una persona que lo vaya haciendo progresivamente, pues bueno, se puede ir adaptando, pero... Claro, es que yo creo que por un lado hay que tomar conciencia de lo que nos estamos aplicando en la piel, pero por otro lado saber que es que esa no es la única opción, o sea que no es nuestro salvador, ¿no? Tenemos que cambiar nuestros hábitos para poder tomar el sol de manera pues mucho más saludable, puede ser pues un poquito cada día, pero no pensar que un protector solar nos va a salvar directamente, ¿no? Sí. Ahí es donde puede estar un poquito el problema, ¿no? Que yo pienso que es como, bueno, ten los hábitos que tengas, no te cuides, no hagas ejercicio, come mal y luego ya te tomas la pastilla. Pues lo veo un poco así, ¿no? ¿Cómo que vete ahí a tomar el sol a lo loco y ponte tu protector? No, o sea, el protector te puede ayudar en un momento puntual si en un momento dado vas a pasar todo el día fuera al sol porque tienes una actividad y es genial disfrutarla, pero... no lo sé, o sea, ir a propósito, ahí a atorrarte al sol, pues no es muy saludable, ¿no?
No, la verdad es que no. Es cierto que la radiación solar es beneficiosa porque es la única manera de obtener una vitamina D que realmente nos ayude, porque también la puedes tomar en algún tipo de suplemento vitamínico, pero no es lo mismo. Siempre los temas naturales, el organismo los recibe mucho mejor. Pero esto con 10 minutitos sin protector al día estamos cubiertos. No necesitamos las 8 horas de la playa de sol a sol, realmente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que sí, siempre hay que protegerse frente a la radiación solar, siempre. Porque, bueno, no en vano, por ejemplo, en Estados Unidos indican que hay como unos 5 millones de casos que se van detectando de melanomas cada año. Entonces, bueno, es un número como para pensárselo, ¿no? Y realmente lo que habría que tener en cuenta es que hay unas protecciones físicas que deberíamos de utilizar más de lo que lo hacemos. Y en lugar de ponernos medio bote de protector, pues utilizar, por ejemplo, pues un sombrero, una camiseta. Hay incluso ropa que ya incorpora filtros solares, o no estarnos tanto rato en el sol, sino pues ir a la sombrilla, no sé. Otros hábitos muchísimo más saludables, o ir por la sombra también. Esto ayudaría mucho, y en algunos sitios se hace, por ejemplo en el colegio de mis hijos se hacía, o en el parque se ponen telas, se cubren para que los niños, por ejemplo, cuando estén en el parque no estén tan expuestos al sol, sino que estén más protegidos por zonas de sombra. Y todo esto deberíamos de tenerlo mucho más en cuenta de lo que lo hacemos, y pensar, bueno, si a lo mejor son 5 gramos menos de protector que me pongo y va al medio ambiente, o a mí, o a mi niño o a mi bebé, pues muchísimo mejor para todos. Eso habría que pensarlo. Bueno, entonces sol sí, pero con moderación, y no vale vale, no tomo, o sea, 10 minutos al día. No vale bueno, no he tomado el sol en estos días, ahora voy a sumar los minutos y luego en total son 8 horas o los que sean. Entonces, de manera progresiva, 10 minutos al día, y así pues vamos teniendo esta capacidad para poder sintetizar esta vitamina D, que también es muy importante y no hay que perderla de vista. Claro, de hecho, digamos que aprovechamos la parte buena y no la mala, por decirlo así. Es decir, nadie se le ocurriría, bueno, yo a veces cuando veo a lo mejor gente que sale a correr a las 2 o las 3 del mediodía en agosto, dices, bueno, no sé. Yo pensaba que a estas alturas todos éramos más conscientes de los efectos negativos del sol. Y bueno, y del calor. Incluso el otro día era el día mundial del calor. Y es algo que sí tenemos muy en cuenta, que nos tenemos que proteger, hidratar, etcétera, etcétera, pero bueno, tampoco hay que ponerse tanto. Volvamos un poco a lo de la dosis segura, que es que a mí esto me inquieta mucho. Sí, pues. Complicado, sí. Imaginemos que una persona pues logra llegar a esta dosis permitida, ¿no? Sin quemarse, que es que todo es un reto, ¿no? Porque me tengo que renovar, pero la dosis permitida es tanta, encima no me tengo que quemar, estoy disfrutando y estoy súper relajado porque estoy de vacaciones, o sea, un reto. Pero es que después no hay una regulación en cuanto a su combinación. Es decir, que está permitido combinar varios filtros químicos superando las dosis individuales permitidas. Como por ejemplo, es común mezclar oxibenzona con abenzona, que ya se estudió y nos has comentado que este filtro pues, podría resultar antiestrogénico y fomentar la obesidad y actividades mutagénicas. Y no solo eso, también, como dices, pues es que no es solo la exposición a través de la piel, sino que también se puede producir una exposición a través de alimentos o incluso agua, ¿no? Aire también. Entonces, ya lo hemos dicho, pero es que de verdad que cuanto más lo pienso, digo, y luego además de todo esto, cada persona tiene su propio sistema de desintoxicación, cada persona tiene su propio sistema inmunológico, con lo cual para mí me parece súper difícil poder establecer una dosis segura. O sea, definitivamente me parece que no es muy viable. De hecho, el problema... Digamos, el problema de los filtros solares es que no hay un único filtro solar que cubra en todo el rango de radiación ultravioleta. Como sabemos, hay la ultravioleta A, la B y la C. La C no llega a la Tierra, la B llega poquito, pero la A es la que más nos llega y es además la más energética. Entonces, normalmente,
cuanto mayor sea el factor de protección, más cantidad o más número de filtros vamos a necesitar para poder cubrir todo ese rango. Entonces, una de las más típicas combinaciones es la oxibenzona o benzofenona 3 y la avobenzona, porque la avobenzona es muy buena no solo en la zona A, sino también en la B. Entonces, digamos que complementan muy bien y tienen unas características estructurales que las hacen fáciles a la hora de combinar en un producto. Otro que se utiliza mucho y sobre el cual también ya se está poniendo un poco el foco es el octocrileno, que se ha venido utilizando también como, digamos, potenciador de otros filtros solares, que él de por sí también es cubren bastante zona, en combinación con otros o bien solo. Ese es un escenario. Combino entre ellos. ¿Puede ser un efecto más negativo? Pues bueno, según con qué lo combinamos, sí. Pero también hay otra cosa. No nosotros nos miramos solo una sustancia, hay millones de sustancias. Las plantas, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales, ellos se encuentran porque no se degradan, no es el propósito de una planta residual. Si elimina lo que sea, y si no, pues ya está bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí los tenemos con millones de cosas, millones de sustancias más que pueden hacer muchos efectos. ¿Y cuál es el problema a día de hoy? Que los estudios ecotoxicológicos para realmente ver qué efecto se hace sobre el medio ambiente, básicamente sobre los animales, es que no se combinan. Yo no puedo hacer, bueno, yo no los hago, pero los ecotoxicólogos que hacen estudios de sustancias para ver la toxicidad, pues en ratas, en anfibios, pues no sé, en peces, no ponen 1000 compuestos, ponen uno. Como mucho ponen 2. Hasta he llegado a ver algún estudio con 3. Yo he hecho con 2. Y realmente sí que se ven efectos de sinergia, es decir, potencian los efectos nocivos o en algún caso también se contrarrestan. Pero claro, para realmente saber qué ocurre en la naturaleza es absolutamente muy, muy, muy complejo. Es que las combinaciones son infinitas. Si ya queda mucho por estudiar, o se puede seguir estudiando muchísimo sobre sustancias individuales que ya son muy complejas, ¿no? Y que hace falta años de investigación, como es tu trabajo, pues ya la combinación, o sea, es que eso es, infinito, ¿no? Y mientras tanto, pues ahí están. Sí, por eso decía, ¿no? que hace falta mucha investigación. Todavía hay, por ejemplo, en estos 40 últimos años, que es donde más se ha venido utilizando y demás, este tipo de compuestos, pues hay como unos, no sé, alrededor de 200, 300 estudios en 40 años. Es decir, que no es mucho. Sobre esas bases hay que construir y ver qué es lo que necesitamos conocer. Como tú decías bien, yo necesito una dosis, saber qué me puedo poner, si es saludable o no, o para mí o para el medio ambiente, porque aquí hay que diferenciar. Que para mí sea bueno no indica que lo vaya a ser para el medio ambiente. Entonces, igual que ponemos, pues eso, un poco el grito en el cielo con el plástico y tal, también hay otras cosas que no se ven, porque no los vemos, pero están ahí. El plástico sí lo vemos, pero lo demás a lo mejor incluso es más nocivo. Pero sí, ojos que no ven, ¿no? Un poco es esta la idea. Por tanto, se necesita muchísima investigación todavía para tener muy claro qué es lo que pasa con cada sustancia en cada organismo. Y estamos hablando mucho de filtros químicos, pero también estos parabenos, ¿no? Que no deberían estar en la placenta, o sea, porque tienen el mismo efecto que los filtros químicos o tienen alguna diferenciación. A ver, los parabenos son unos conservantes, son antifúngicos, es decir, evitan que salgan hongos o microorganismos en los productos del día a día. Entonces se pueden utilizar en alimentos, en bebidas, en productos y efectivamente en cosméticos o en todo, o en muchos tipos de higiene, incluso en jarabes para la tos los puedes encontrar. Entonces estos parabenos en realidad los puedes encontrar en la naturaleza, se extraen de unas bayas y son naturales, pero los que se venden, lógicamente, como se necesita una cantidad industrial para proveer el mercado, pues son sintéticos, se hacen en el laboratorio. Entonces, estos compuestos tienen una estructura molecular que tienen una cadena que puede ser más larga o menos en función de la síntesis. ¿Qué ocurre? Los que tienen cadena más larga tienden a absorberse sobre las partes orgánicas de las cosas y por ende en las personas. Entonces, tienen tendencia a quedar retenidos y se ha visto que tienen relación con la proliferación de células cancerígenas. Entonces, digamos que cuanto más pequeñito pueda ser el parabeno, menos toxicidad
acarreará y más seguro es. Por tanto, el metil y el propil parabenos son los dos que más típicamente se utilizan y en muchas ocasiones se utilizan mezclados. Estos dos son seguros, pero como decíamos antes, no tiene que estar en la placenta, no tiene que estar en mi sangre. Entonces sí que hay, desde ya hace bastantes años, bastante interés por erradicarlos de las fórmulas. Lo que pasa es que son muy buenos y son muy baratos, muy fáciles de producir y al final, bueno, siempre el tema económico de una manera u otra acaba saliendo. Y en muchos productos sí que ya vemos el parabens free o libre de parabenos, incluso en anuncios televisivos. Esto ya se va incorporando, ¿no?, ya a nuestro día a día. Sí, hace unos años se eliminaron algunos, continúan otros en el mercado, por lo que comentas, ¿no? Son muy baratos y es lo que utiliza la cosmética no natural. Entonces, pues bueno, pues ahí siguen de momento mientras se siga demostrando pues el por qué, ¿no? Por qué no deben estar en la placenta, ¿no? En el estudio expresas que los resultados deben interpretarse como una referencia preliminar, ¿no?, debido a las pocas muestras tomadas y que se necesita más información para determinar las consecuencias a largo plazo. Y así lo determina la ciencia, pero mientras llegan esas futuras investigaciones, ¿algún consejo para consumidores, que ya lo hemos dicho antes, pero para recalcarlo otra vez, pues ya sean mujeres embarazadas o no? Porque, bueno, hay una frase popular, ¿no?, que dice, cuando el río suena, agua lleva. No sé si se puede aplicar aquí. Ya hemos hablado del principio de precaución, pero ¿qué nos comentas? Bueno, podríamos decir que cuando el protector solar suena, es que filtro lleva, ¿no?, en este caso. Sí. Digamos que, a ver, la protección, lógicamente, para una persona, una mujer embarazada, tiene que ser extrema, tiene que ser mucho más extrema que en cualquier otra, por lo que hemos comentado antes. Está dando vida y la sangre de su hijo es su sangre. Entonces, lógicamente, hay que ser muy prudente. Y como somos muy prudentes, pues eso, no nos vamos a tomar un medicamento aunque nos encontremos mal. Yo tengo dos hijos y, bueno, pues lo he pasado mal, sí, pero bueno, pues no lo tomas. ¿Por qué no lo tomas? Igual que lavar bien la fruta y la verdura, son una serie de precauciones en esta etapa. Claro, importante. Entonces, bueno, pues yo no digo que no nos podamos poner crema antiestrías, pero intentemos buscar una que no lleve ciertos compuestos que sabemos que nos pueden perjudicar. Y por el principio de precaución, si hay algunos estudios que indican algún efecto negativo, intentemos evitar estos compuestos. Por tanto, yo me remitiría básicamente a lo de la FDA, es decir, utilicemos los minerales, a ser posible en tamaño estándar, no utilicemos las nanopartículas. Aquí en Europa sí que se tiene que indicar en el etiquetado si son nano, en otros países no. Y supongo que estas medidas intermedias a lo mejor tampoco están obligadas por ley. Pero mejor que no sean nanos, sino que da igual que nos tengamos un aspecto un poco blanquito, pero es más seguro. Entonces hay que buscar eso y también algunos protectores que ya va habiendo cada vez más en el mercado, que son de base natural. Y bueno, pues básicamente lo que se trata es de que tengamos alguna sustancia sobre nuestra epidermis que lo que haga es que retenga esa radiación y no nos afecte. Porque lo que se genera es lo que se conoce con el nombre de estrés oxidativo. Se generan unos radicales muy oxidantes que son muy reactivos, especies de oxígeno. Entonces tenemos que ponernos una sustancia que, digamos, palíe esos efectos. Por tanto, si hay sustancias naturales, no sé cómo, pues yo por lo que he leído, pues aceites de coco o aceites de jojoba o cosas de este tipo, que también sean antioxidantes, nos pueden hacer una buena función. Entonces, la idea sería pues mirar eso, que tengan óxido de titanio, óxido de zinc, y si tienen también algún agente natural que tenga esas propiedades antioxidantes, pues siempre será también una buena opción. Se pueden utilizar las formulaciones menos concentración de estos filtros físicos para obtener un aspecto menos blanquecino, pero potenciar la acción gracias a los antioxidantes, ¿no? La situación actual es que no se retira o se restringe un compuesto hasta que no haya sido demostrado exhaustivamente. Y mientras tanto, pues continúa circulando como seguro hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué medidas tomarías si estuviera en tu mano la regulación de los cosméticos en Europa? ¿Qué harías así sin pensar en los intereses de la industria, en las fórmulas que ya están? O sea, si tú pudieras hacer algo, ¿qué medida tomarías? A ver, yo me baso lógicamente en la ciencia y en la evidencia. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es que las empresas que se dedican a la manufactura, a la fabricación de este tipo de compuestos, les obligaría a
algunos estudios adicionales a los que ya hacen, porque actualmente hay el reglamento REACH, que toda sustancia que sale al mercado, en función de las toneladas de fabricación o de venta, se tienen que regular y cumplir una serie de estudios, una serie de parámetros, y etcétera. Yo lo haría mucho más restrictivo esto, porque sí que se dice, bueno, alguna cosa ambiental, miras algo, pero no, tendría que ser algo mucho más exhaustivo. Entiendo que tendría que ser un proceso más largo. Por ejemplo, siempre hemos hablado de que las vacunas tardan tantos años en desarrollarse y demás. Pues aquí yo fabrico algo, lo hago y en nada lo pongo en el mercado. Yo creo que tendrían que ver una vertiente más de cómo afecta a nosotros, a los humanos, y cómo afecta al medio ambiente, pero de forma más seria, porque realmente hasta ahora es eso, bueno, pues me cojo un organismo, lo pruebo y tal. Claro, a ver, en el medio ambiente no estamos solo hablando de agua, de una pecera, de un laboratorio. Tenemos muchas más sustancias, tenemos muchas más sales. Por ejemplo, un agua de mar se parece bien poco al agua de una pecera para hacer un estudio ecotoxicológico. Entonces tendríamos que hacer estudios en unos medios que se similaran más a la realidad, porque probablemente según las condiciones de temperatura, salinidad, etcétera, etcétera, puede ser que afecte más a unos organismos que no el que tú te estás haciendo en laboratorio. Entonces yo creo que habría que hacer una legislación más dura, más exhaustiva, para estar realmente seguros. Bueno, lo que dices tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque quizás incluso es más favorecedor para la industria, que en algunos casos puede sacar algo al mercado de dudosa seguridad a lo largo de los años, y no será mejor analizarlo bien y ya no tocarlo, porque imagino el gran disgusto de algunas marcas cuando tenga que retirar ciertas líneas, ¿no? O ciertos lotes enteros, que sigue ocurriendo. Eso es un disgusto mucho más grande que trabajarlo bien desde el principio. Sí, yo desde mi punto de vista, lo que creo que ha ocurrido es que sí que es cierto, por ejemplo, que nosotros antes encontrábamos, bueno, yo para los estudios, se veían muchos más productos que llevaban, por ejemplo, oxibenzona. Y a partir de todos estos estudios que empezaron a surgir, ya cada vez había menos. Hasta tal punto que yo recuerdo en un estudio que estuvimos haciendo para diseñar unos sensores para determinar este compuesto, que resulta que cuando fuimos a comprar protectores solares para testarlos, pues ya no tenían mezofenona 3. Las mismas marcas habían sustituido por otocrileno. Uh-huh. Entonces, ¿esto por qué se mueve? Pues porque se mueve, digamos, una... Que al final es lo mismo, el octocrileno, ¿no? Sí, hasta que ahora veamos que pasa lo mismo, sí, pues ya se verá. Pero bueno, la historia radica en que yo no dudo de que las casas comerciales tengan interés por el medio ambiente y demás, por supuesto. Pero da un poco la sensación también que muchas veces, es que no me lo van a comprar. Si no pongo que es saludable o amigable con el medio, que protege a los corales, es que no me van a comprar mi producto que me lo han comprado toda la vida. Tendré que cambiar. O sea, yo creo que al final el motor de todo esto va a ser la concienciación personal de todos nosotros, que decidamos, no, esto no es bueno, o no es bueno para mí, o no es bueno para el medio ambiente, o no es bueno para ninguno. Y entonces seamos un poco nosotros los que decidamos tocar a la puerta de estas empresas y decirle, oiga, cambie, porque así no podemos continuar. Es que una regulación más estricta pues es bueno para todos. En primer lugar, para el consumidor, después para la industria, porque se ahorra luego mucha inversión a la hora de reformular, volver a sacar un producto, y luego pues tampoco olvidemos el desprestigio de la marca, ¿no? Cuando salen las noticias, han retirado este lote, esta gama de productos, oye, eso es un palo muy grande. Entonces estaría mejor hacer un poco más de trabajo y después ya estamos todos más tranquilos, ¿no? Que siempre puede llegar a salir algo, ¿no? Que al final, hasta que no se ve con el paso del tiempo todos los efectos que puede tener, pues siempre puede haber algo, pero es que es un poco llamativo, ¿no? Que hay cosas que ellos son casi tan evidentes, aunque, como dices, hace falta más investigación, que todavía están ahí, bueno, pues que se habla, el consumidor ya cada vez sabe más, pero realmente todavía no vemos los efectos en la industria, ¿no? ¿Cómo puede saber el consumidor si el producto de cuidado personal que va a comprar contiene alguna sustancia que podría perjudicarle? Porque estamos como hablando mucho de protección solar, parabenos que tienen en el INCI, ¿no? En la parte de atrás de los ingredientes, lo que sea, y paraben, puede ser metil o puede tener como un prefijo paraben. Pero realmente, ¿cómo puede saber el consumidor, al margen de parabenos o filtros químicos, si el cosmético que va a comprar está bien para él, ¿no? Es también muy complejo. Sí, es muy complejo, porque si no todos seríamos químicos. Claro. Y yo entiendo que
eso realmente es un hándicap a la hora de decidir, ciertamente, porque claro, no podemos estar poniendo luces de neón, este compuesto no, este compuesto no. Es decir, los científicos pues exponemos nuestros resultados y es cierto que pueden tener una mayor o menor recorrido en la población, es decir, la mayoría de investigaciones se quedan en el ámbito científico, no llegan mucho a la población. Entonces es muy difícil que la señora que se va a ir de vacaciones a Benidorm de aquí a un mes vaya a la tienda y diga, no, mire, por favor, el ácido paraminotetrametilsilano no me lo dé, deme uno que no tenga ese. Claro. Eso no se puede hacer. Entonces, lo que se debería de indicar es un poco a grandes rasgos, o no sé, la OCU o alguien que indicara algunas cosas muy claritas. Es decir, por favor, pues no se utilice esto, o pues los parabenos y tal. Pero claro, de repente es muy complicado que nadie, si no somos químicos y sepamos específicamente de esto, si realmente eso nos afecta o no. Es complejo. Entonces, bueno, yo creo que todas estas, digamos, visibilidad que se le va dando a estos estudios y cada vez se habla más, pues yo creo que al final, de una manera u otra, nos acabaremos acomodando al menos algunos nombres. Y yo creo que una vez que nos acomodemos a eso, si hacemos nuestra elección, pues a lo mejor llegará el momento que desaparezcan de esas Totalmente, el consumidor tiene mucho que decir. Marcas. Pero es que imagínate que alguien dice, no, a mí esto me interesa muchísimo, me voy a poner aquí a estudiar todo, me voy a llevar una libretita, ponte, con todos los ingredientes que son sospechosos de... Vale, no pasa nada, porque cuando te los aprendas, los van a sustituir por otros, ¿no? Que esto es que está en constante evolución, el mundo cosmético, ¿no? Sí, en cosmética y en todo. Lo que pasa que además ya no es solo la propia ignorancia de las personas, sino es que además para una misma sustancia puede existir, pues no sé, hasta a lo mejor 8 nombres diferentes. Entonces, bueno, hay la nomenclatura IUPAC, hay la INCI, que es la que también se utiliza más. Entonces hay unos nombres más o menos. Pero claro, te dicen encapsule y te dicen oxibenzona, o te dicen, y viene otro y te dice, pues no, el hexametoxidilamato 3. Ya. Claro, es muy realmente sí que es cierto que es complicado para la población, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que al menos algunos más destacados, más habituales, sí que sabríamos. Porque, por ejemplo, el bicarbonato, la sal de fruta, bicarbonato es un nombre químico. Sí, sí. Es el hidrógeno carbonato, pero bicarbonato. Esto lo sabemos todos. Y es el nombre de una sustancia química. Bueno, pues a lo mejor con el tiempo conoceremos más y nos haremos más químicos todos, un poco más. Sí, sí, estoy segura. De hecho, cada vez más, por ejemplo, quien no ha oído hablar, aunque sea hablar de parabenos, o sea, es que es algo que al principio pues parecía como un nombre innombrable y ahora cada vez más pues ya está en boca de mucha gente, ¿no? ¿Cómo haces tú, Silvia, para protegerte del sol o qué tipo de cosmética utilizas? ¿Cuál es tu criterio? A ver, yo es que soy muy blanca, soy de piel muy blanca y entonces a mí tengo muy poquita melanina, con lo cual ya no me expongo. Entonces normalmente sí que suelo evitar las horas, no voy mucho, prácticamente nada a la playa o voy en horas así tardecitas, allá a las 6 a pasear, cosas de este estilo. Y si no, me protejo con, bueno, pues con gorritas, con ropa, sí. Sí es verdad que también me pongo pues a lo mejor las hidratantes y esto que tengan un factor de protección no muy alto para que no lleve mucho nivel de filtros solares. Y bueno, intento, pues ya os digo, más bien la cuestión física, protegerme de forma física. Uh-huh. Y bueno, y eso, y exponerme relativamente poco. Bueno, y para terminar, además de toda esta fabulosa información, ¿algún mensaje pues que concluya un poco todo esto que nos has comentado, que te gustaría dar a la población con toda la información que has podido recabar con todo tu trabajo de estos años? Pues primero, no se trata de alarmar, se trata de informar y de que todos seamos conscientes y sepamos un poquito más sobre las cosas que nosotros utilizamos. Que hay periodos en nuestra vida que son más complejos que otros y que no nos vale cuidarnos siempre. Así como no nos podríamos una hidratante a los 18, lo mismo que a los 60 años, pues igual también nuestro protector puede ser diferente al que hasta ahora íbamos usando. Hay que adaptarse y yo creo que en esto con la pandemia lo hemos sabido hacer. Es tan fácil como eso, cambiar un poco el paradigma de ciertos hábitos o de ciertas costumbres. Por ejemplo, no lo he mencionado, pero por ejemplo, cuando utilizamos un spray para poner la crema, lo típico, el niño se mueve, se va, no se queda, no sé qué, chuf, le pones y ya está. Que si no la crema es, venga, dale, no se distribuye, el niño no se está quieto. ¿Qué ocurre? Que se calcula que alrededor de un 40% de lo que hacemos en un spray al poner crema va a la arena.
posteriormente lo barre la marea y va al mar. Es decir, la peor manera de intentar que no se difunda un filtro solar, un protector solar, es ponerlo en spray. ¿Es práctico? Sí, es estupendo, pero no nos va muy bien. Entonces, a lo mejor es ver qué escojo para que no me haga daño a mí y al medio ambiente. Incluso el vehículo en el que lo utilizo también importa. O sea, seamos un poquito más conscientes todos, sin miedo, que pasemos todas unas vacaciones estupendísimas, que nadie se queme, se ponga la dosis necesaria, pero bueno, protejámonos un poquito también con gorritas, con gafas de sol, que también queda muy majo. Pues sí, desde luego. Y además también con el spray, supongo que también habrá una parte que incluso podemos inhalar, ¿no? Correcto. O sea que en el caso de elegir, siempre mejor en crema, que se queda en la piel y no se dispersa tanto. Pues doctora, con tu dedicación has ayudado a muchísimas personas a ser más conscientes con sus hábitos de consumo. Gracias, de verdad, por tu gran labor y por tu gran valentía y por sacar a la luz información tan relevante para la salud humana. Así que un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y sí, hasta la próxima. Gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te ha gustado, compártelo con quien tú quieras y descárgate los resúmenes de mi podcast a través de mi newsletter, que es www.victoriamoradel.com/correo. Por ahí te espero. Gracias por escucharnos.